Déjenme ver. Ajá. Ajá. Entonces, listo. A ver, déjenme ver. Bueno, ya está. Entonces dice este teorema, el teorema 1, si converge la serie obtenida mediante la supresión o adición también de algunos de sus términos, entonces converge también la serie dada. Entonces, si a una serie específica que nosotros ya conocemos que converge, le quitamos algunos de sus términos o le agregamos algunos términos, entonces la serie dada también va a converger. Muy bien. E inversamente, si converge la serie dada, entonces converge también la serie obtenida mediante la supresión o adición de algunos de sus términos. Entonces, bueno, vamos a partir de una serie que nosotros conocemos que converge o que diverge. Bueno, en este caso que converge. Entonces, conocemos una serie que converge. Y a esta serie que converge le quitamos algunos términos. Entonces, a esa serie que le quitamos algunos términos, concluimos que también va a converger porque se obtuvo de una serie que converge. Por otro lado, si a una serie que nosotros conocemos que converge le agregamos algunos términos, entonces la serie que le estamos agregando algunos términos o se los estamos quitando, también va a converger. Eso es lo que nos dice. Muy bien. En otras palabras, en la convergencia de una serie no influye la supresión o adición de un número finito de sus términos. Eso no va a influir para que la serie deje de converger si ya convergía. Muy bien. Entonces, vean la demostración. Tenemos esta serie formada por los términos A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6 hasta el término enésimo. Entonces, sea Sn la suma de los n primeros términos de la serie, o sea, la suma parcial enésima. Aquí la tenemos. Esta es la suma parcial enésima. Luego tenemos Ck, la suma de los k términos suprimidos, o sea, que a esta serie yo le estoy quitando los 3 primeros términos. Y luego tenemos sigma n menos k, que es la suma de los términos de la serie que entran en la suma parcial enésima, menos los términos que entran en la suma parcial CK, o sea, simplemente desde 4 hasta n. Esta implica solamente aquellos términos que no se suprimieron, desde 4 hasta n. Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, tendríamos que la suma parcial enésima, pues estaría formada por la suma parcial de los primeros k términos más la suma parcial de los términos restantes, ¿no? De la suma parcial enésima. Entonces, donde CK es un número constante que no depende de n, pues van a ser los 2 primeros, los 3 primeros, los 4 primeros, los 10 primeros, etc. Entonces, de la última relación se deduce que si existe el límite de la suma parcial de n menos k cuando n tiende a infinito, entonces también existirá la suma parcial enésima. Y si existe la suma parcial enésima, entonces también existirá la suma parcial de los n menos k términos. Así queda demostrado el teorema que dice que si nosotros le quitamos o le agregamos a algunos términos a una serie que converge, su carácter no se va a modificar. Muy bien. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto antes de continuar con lo demás. Grabación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a ver ese teorema que acabamos de ver que decía, si a una serie convergente le quitamos algunos términos o le agregamos algunos términos, su carácter no va a cambiar. Entonces, tenemos esta serie, la serie desde que n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 2n menos 1, cuyos términos son 1 más un medio más un cuarto más sucesivamente hasta 1 sobre 2n menos 1. Si a esta serie le quitamos sus dos primeros términos, ¿qué obtenemos? Entonces, observen, pues sería, vamos a ver, le vamos a quitar los dos primeros términos. Vamos a quitárselos, nos quedaría un cuarto más puntos suspensivos más 1 sobre 2n menos 1 más puntos suspensivos. Muy bien. Entonces, vamos a ver primero qué tipo de serie es esta que tenemos al principio. Entonces, observamos que esta es una serie geométrica. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuál es el primer término, el término inicial? 1. 1, muy bien. ¿Y cuál es su razón? Un medio, ¿no? Un medio, exactamente, porque la razón es el término que va a ir multiplicando a cada uno de los términos anteriores. Entonces, el término anterior a un medio es un entero. Si lo multiplico por un medio, me queda efectivamente un medio.
Ahora, si a un medio lo vuelvo a multiplicar por un medio, me queda un cuarto. Entonces, sí estamos bien con nuestro término inicial y nuestra razón, lo que nos daría una serie geométrica de la forma la suma desde n igual a 1 hasta el infinito del término inicial por la razón elevado a la n menos 1. Como la razón está entre menos 1 y 1, abierto, entonces nuestra serie converge. ¿A qué valor converge? Pues a el término inicial entre 1 menos la razón. Entonces, ¿esto a qué sería igual? ¿Esto a qué sería igual? 2, ¿no? A 2, muy bien, es 2. Perfecto. Entonces, vean, a nuestra serie ya le quitamos sus dos primeros términos. Nos quedó esta expresión. Si ustedes lo quieren ver mejor, entonces el primer término sería un cuarto, el segundo término sería un octavo, el siguiente sería un 16avo y así sucesivamente. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Entonces, de esta nueva serie, ¿quién es su término inicial? Un cuarto. Un cuarto, muy bien. ¿Y quién es la razón? Un medio, ¿no? Sigue siendo un medio, muy bien, pero se formó otra serie, ¿no? La serie de la suma desde que n igual a 1 hasta el infinito del término inicial, que es un cuarto, más un medio a la n menos 1, que es la razón a la n menos 1. Por lo tanto, como la razón está otra vez entre menos 1 y 1, la serie converge y su suma sería el término inicial entre 1 menos la razón. Entonces, el término inicial es un cuarto, 1 menos la razón sería un medio, entonces nos quedaría un cuarto por 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Que eso es igual a un medio. Entonces, decíamos, si una serie que ya es convergente, le quitamos algunos términos o le agregamos algunos términos, su carácter no va a cambiar. No dijimos que su suma no cambia, dijimos que su carácter no cambia. Esta era una serie convergente y si yo le quité a esta serie convergente dos términos, la nueva serie también tiene que ser convergente y de hecho sí lo fue. Y entonces observen ustedes, vean, si a esta serie que yo había dicho, la serie original que era convergente a 2, si a esta serie, a su suma, le resto los dos primeros términos que eran 1 más un medio, o lo que es lo mismo, 3 medios, me queda un medio que fue justamente lo que nosotros habíamos dicho a lo que converge la serie a la que le suprimimos los dos primeros términos. ¿Lo ven? Entonces, si nosotros tenemos una serie que ya es convergente, pues si podemos calculamos su suma. Y si a esa suma le agregamos o le quitamos los términos que nos pidan, pues simplemente podríamos simplemente restar esos elementos en lugar de crear toda una serie que describa a los términos restantes. ¿Sí entendieron lo que quise grabar? Entonces dice, calcular el valor de la serie que se obtiene al suprimir el segundo, tercer y séptimo términos de esta serie. Entonces vamos a describir los términos de la serie. ¿Quién sería el primer término? ¿Me podrían ayudar, por favor? ¿Quién sería nuestro primer término? 2. 2, muy bien, porque sería 1 menos 1, 0, 3 a la 0 es 1, 2 entre 1 es 2. Muy bien. ¿El segundo término? 2/3. Muy bien, 2/3. ¿El tercer término? 2/9. 2/9. Muchas gracias. ¿El cuarto término? 2/27. Ajá, muy bien. El quinto término. ¿Y por qué los estoy escribiendo? Porque necesito el segundo, tercero y séptimo, porque luego los voy a quitar. Muy bien. Entonces, el quinto. ¿El quinto término quién es? 2/81, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿En cuál vamos? El sexto término. 2, ¿qué? 243avo. Ajá, perfecto. ¿Y el séptimo término que necesitamos? ¿Quién sería? 2 sobre 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Llevamos una. 3 por 2, 6. 729. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no?
Muy bien, a ver. Ajá, muy bien. Entonces nuestro término enésimo sería 2 sobre 3 a la n-1 más puntos suspensivos. Y si ustedes se dan cuenta, otra vez es una serie geométrica donde a vale 2 y la razón, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el término que se está multiplicando a cada uno de los términos? ¿Cuál es el término que multiplica a cada uno de los términos? A 2, ¿quién lo va a multiplicar? Ajá. Un tercio. Muy bien, perfecto. La razón es un tercio. Entonces, como el valor absoluto de la razón es menor que 1, la serie converge. ¿A qué valor converge? Pues su suma será A entre 1 menos la razón. Entonces, la suma será 2 entre 1 menos un tercio. O sea, será 2 entre 2 tercios. O sea, 2 por 3 medios, o sea, 3. La serie converge a 3. Y luego nos decía, determina el valor de la serie que se obtiene al suprimir el segundo, tercero y séptimo término. Entonces, en lugar de plantear una nueva serie, estamos diciendo, según el teorema que acabamos de ver, que si a una serie le suprimimos o le agregamos algunos términos, su carácter no cambia. Entonces, si esta serie ya converge a 3, entonces a la serie a la que le suprimimos el segundo, tercer y séptimo término, también converge y su suma se podría calcular como 3 menos el segundo término, el tercer término y el séptimo término. Así nada más. Y seguirá siendo una serie convergente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien. ¿Y cuál sería el resultado? A ver, vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, nos quedaría que 3 enteros son 2187 sobre 729. Entonces, le vamos a restar el producto de 2 por 243. ¿De dónde saqué ese 243? Porque para que 3 me dé 729, lo tengo que multiplicar por 243. Muy bien. Y luego, para que el 9 me dé 729, lo tengo que multiplicar por 81. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, 2187 menos 6, 8 y 4, 486 más 162. Ah, perdón. Sí, ya vi. Me hace falta todavía. No he terminado. Aquí está mal. Déjenme borrarlo. Ajá. Y además este signo es negativo porque estoy restándolo y me hace falta menos 2. Muy bien, entonces me quedaría 2187 menos 729. Entonces, ¿cuánto sería? Dijimos. Aquí era 684, 486 menos 162 y menos 2. Entonces, ¿qué nos quedó? A ver, la suma de la serie a la que le suprimimos algunos términos es simplemente, a ver, 2187 menos 486 menos 162 y menos 2. Entonces nos quedó 1537 sobre 729. Muy bien. Perfecto. Y ya lo dejamos así indicado. Entonces, por favor, el teorema 2 dice, si la serie, esta es la serie que tenemos, formada por los términos A1, A2, A3, A4, A5, hasta AN, converge y su suma es igual a S, entonces la serie donde C es un número arbitrario fijo, también converge y su suma será igual a C por S. O sea, que si a todos los términos de esta serie los multiplico por una constante y esta serie ya converge a un valor que es S, entonces al multiplicar a todos los términos por esa constante, pues la serie va a cambiar su valor, pero va a ser equivalente a la suma multiplicada por esa constante. Esta
Este teorema es más sencillo de entender y podríamos ahorrarnos el ejemplo, pero vamos a ver su demostración. Entonces dice, dada esta serie formada por los términos A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6 hasta N, designemos por ese N a la suma parcial enésima de la serie, que está la suma parcial enésima, donde solamente sumamos los primeros N términos. Muy bien. Entonces, para la serie, CA1 más CA2 más CA3 más CA4 más CA5 más CA6 hasta CAN y continuamos sucesivamente. Entonces vamos a designar como sigma n a la enésima suma parcial enésima de esta nueva serie. Entonces recuerden que la suma parcial enésima consiste en la suma de los primeros n términos. Ya está. Entonces observamos que como todos estos términos tienen como factor común a c, pues lo podemos factorizar. Entonces nos quedaría c por estos términos, lo que sería equivalente a c por la suma parcial enésima, lo que pues nos queda ya de que de lo último es evidente que el límite de la suma parcial enésima de esta serie, que cada término está multiplicado por c, existe, puesto que el límite de la suma parcial enésima cuando n tiende a infinito será equivalente al límite de la suma parcial enésima de s por c, y por las propiedades de los límites, entonces la constante sale del límite y solamente calcularíamos el límite de la suma parcial enésima, el cual dijimos que era S. Decíamos que partíamos de una serie que era convergente y que su suma era S. Por lo tanto, la serie dada converge y su suma será igual a C por S. Muy bien, este es el segundo teorema. Bueno, vamos a ver otro teorema. Dice teorema 3, si las series, tenemos aquí dos series, A1 más A2 más A3 hasta AN, y continúa, después la serie B1, B2, B3 hasta Bn y continúa. Si cada una de estas convergen y sus sumas son iguales a, para la serie que contiene a los términos A, su suma la vamos a denotar como SA, y para la serie cuyos términos son B, su suma lo vamos a denotar como SB respectivamente. Entonces, estamos diciendo que estas dos series convergen y que sus sumas son SA y SB respectivamente. Entonces, las series que se forman de sumar a ambas series o de restar a ambas series también convergen y sus sumas van a ser iguales a SA más SB si las estamos sumando, y si las estamos restando, su resta va a ser igual a SA menos SB respectivamente. Entonces, en general estamos diciendo, si yo tengo dos series que convergen y después quiero calcular la serie que se obtiene de la suma de ambas series, entonces esa serie formada por la suma de ambas series también converge. Después, si tengo dos series que convergen por separado y después obtengo la serie que se obtiene por la resta de ambas series, entonces también va a converger y su valor va a ser SA menos SB. Por otro lado, si yo tuviese, esto no está en este teorema, pero si yo tuviese dos series divergentes, entonces si las sumo, pues van a seguir divergiendo. Si tengo dos series que son divergentes y las restos, pues puede pasar dos cosas, que las series converjan o que las series sigan divergiendo. Por otro lado, si yo tengo una serie que converge y una serie que diverge y la sumo, la serie resultante diverge. Entonces, no sé si les quedaron claros, fueron muchos conceptos. Decimos, si dos series convergen por separado, su suma también converge. Si dos series por separado convergen, cuando las resto, convergen. Después, si dos series divergen, su suma diverge. Si dos series divergen y las resto, puede pasar las dos cosas, que converjan o diverjan. Por otro lado, si una serie converge y la otra diverge, siguen cumpliendo que la serie diverge. Muy bien. Entonces vamos a ver este teorema, su demostración, que si dos series convergen y las sumamos, siguen convergiendo. Muy bien, vamos a ver. Entonces dice, esta es la serie que se forma de la suma de ambas series. Designemos a su enésima suma parcial como sigma n y a las enésimas sumas parciales de SA y SB. Muy bien, entonces aquí tenemos ambas series por separado. Tendríamos a la suma parcial enésima de A y la suma parcial enésima de B. Perfecto. Y tenemos a la suma parcial enésima de la suma de ambas series.
Entonces, aquí tendríamos que la suma parcial enésima de la suma de ambas series sería equivalente a la suma parcial enésima de A más la suma parcial enésima de B. Al obtener el límite cuando n tiende a infinito, obtendríamos que el límite de la suma parcial enésima de la suma de las series cuando n tiende a infinito sería igual al límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales enésimas de cada una de ellas por separado. Y por las propiedades de los límites podríamos nosotros separar como el límite de cada una de esas expresiones, de la cual decíamos que eran convergentes, por lo tanto, el límite de la suma parcial enésima de A es SA, y el límite de la suma parcial enésima de SB cuando n tiende a infinito es SB. De este modo, la serie formada por la suma de ambas expresiones converge y su suma es la suma de las sumas parciales. Muy bien. Esta es la demostración. En el caso de la resta, cuando las estamos restando, otra vez, cada una de ellas tiene una suma parcial enésima. La resta se denota su suma parcial enésima como sigma n. Entonces, el límite de esta suma parcial sigma n se podría calcular como la resta de los límites de estas sumas parciales. Como cada una de ellas converge y su valor es SA y SB respectivamente, entonces la serie formada por la resta va a seguir manteniendo que converge y su valor será SA menos SB. Muy bien, esta es la demostración de lo que habíamos dicho. Muy bien, ahora vamos a ver esta condición necesaria de convergencia de una serie. Y como ustedes pueden leer, y como hemos visto en algunos otros temas, existen condiciones necesarias, mas no suficientes para garantizar una situación específica. Entonces, aquí estamos diciendo que vamos a revisar la condición necesaria, más no suficiente de convergencia de una serie. Entonces, ahora examinaremos un criterio necesario para determinar la convergencia de una serie, es decir, establezcamos la condición cuyo incumplimiento significa que la serie diverge. Entonces, si una serie converge, su enésimo término tiende a cero a medida que n crece indefinidamente. Entonces, eso pasa siempre en las series que convergen, a medida que su término enésimo se aproxima a cero cuando n crece indefinidamente. Entonces, vean ustedes la demostración. Bueno, antes de ver la demostración, vamos a verlo desde otra perspectiva. ¿Esto qué significa? Que en todas aquellas series donde su término enésimo, cuando n tiende a infinito, no tienda a cero, entonces ya de inmediato diverge. Pero, les repito, como esta es una condición necesaria más no suficiente, puede pasar que para algunas series el límite de su término enésimo cuando n tiende a infinito sea cero y a pesar de eso no converja, porque es una condición necesaria más no suficiente para decir que la serie converge. Pero en general, si una serie es convergente, su término enésimo va a tender a cero a medida que n va a crecer indefinidamente. En el caso contrario, cuando el límite del término enésimo, cuando n crezca, no valga cero, entonces ya podemos afirmar de inmediato que la serie diverge. En el caso en el que calculemos el límite, vean lo que estoy diciendo, nos estamos concentrando en el término enésimo, este que tengo aquí. Entonces le voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito. Si es igual a cero, entonces la serie puede converger o diverger. Pero, porque es una condición necesaria más no suficiente para afirmar que converge. Pero si el límite del término enésimo cuando n tiende a infinito es distinto de cero, yo ya concluyo que la serie diverge. Y ahorita vamos a ver ejemplos donde eso pasa. El límite del término enésimo, aunque este tienda a infinito, puede ser cero, pero la serie puede diverger. Pero si este término enésimo es distinto de cero, ya por tanto concluimos que diverge, porque esta es una condición necesaria, más no suficiente para afirmar que una serie converge. No sé si me di a entender con eso. ¿Fui claro? ¿Cómo ven? Este se llama el teorema del límite del término enésimo para saber si una serie converge o diverge. Sí, claro, se conoce como el teorema de la divergencia. Si el límite del término enésimo cuando n tiende a infinito es distinto de cero, la serie diverge. Pero si es igual a cero, puede pasar cualquiera de las dos cosas, que converja o diverja.
Entonces no podemos obtener una conclusión porque es una condición necesaria más no suficiente. Sin embargo, si decimos que el límite del término enésimo es distinto de 0, ya concluimos que la serie diverge. Muy bien. Entonces, déjenme continuar con esta demostración. Descartar. Muy bien. Perfecto. Ahorita vamos a hacer los ejercicios, ¿eh? No se preocupen. Entonces, la demostración es, sea la serie formada por estos términos, U1, U2, U3, hasta UN, y sigue, es una serie convergente, es decir, tiene lugar la igualdad que el límite de la suma parcial enésima cuando n tiende a infinito es ese. Es lo que habíamos dicho en las sesiones anteriores. A las series, para ver si la serie converge, tenemos que sacar el límite de la suma parcial enésima. Si este límite existe, entonces su suma va a ser un valor finito denotado por S. Muy bien. Después dice, donde S es la suma de la serie, o sea, un número finito fijo. Pero entonces tenemos la igualdad, el límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial enésima menos 1, o sea, una suma parcial anterior, es igual a S, puesto que cuando n tiende a infinito, también n menos 1 va a tender a infinito. O sea, es un elemento antes de este y por lo tanto también va a tender a infinito. Sustrayendo término a término de la segunda igualdad sustrayendo término a término la segunda igualdad de la primera, o sea que a esta le voy a restar esta expresión, entonces simplemente me quedaría el término enésimo. Por consiguiente, yo estaría calculando el límite del término enésimo cuando n tiende a infinito, y en las series que son convergentes, donde se cumple esta condición, pues este límite va a tener que valer 0. En el caso contrario, que es el teorema de la divergencia, cuando el límite del término enésimo, cuando n tiende a infinito, sea distinto de 0, concluimos que la serie diverge. Muy bien. Entonces vamos a ver este corolario. ¿Y qué es un corolario? Una consecuencia lógica de un proceso que se estudió anteriormente. Entonces dice, si el enésimo término de la serie no tiende a 0, cuando n tiende a infinito, entonces la serie diverge. Y esto es lo más importante. Cuando el límite del término enésimo, cuando n tiende a infinito, no sea 0, entonces la serie diverge. Por ejemplo, esta serie que tenemos aquí, 1/3 más 2/5 más 3/7 más puntos suspensivos, n sobre 2n más 1 más puntos suspensivos diverge, puesto que el término enésimo, al sacarle el límite cuando n tiende a infinito, vale 1/2, que es distinto de 0. Como no es 0, entonces concluimos directamente que la serie diverge. Entonces dice aquí, subrayemos que el criterio analizado es solo indispensable, pero no es suficiente. Es decir, si el enésimo término tiende a 0, no se deduce obligatoriamente que la serie converge. La serie puede ser divergente. Veamos un ejemplo antes de hacer otros ejemplos. Vean, aquí tenemos esta otra serie. Está formada por el término 1, más 1/2, más 1/3, más 1/4, más puntos suspensivos. Esta serie diverge, aunque el límite del término enésimo vale 0. Para demostrarlo, vamos a escribir más detalladamente a esta serie, que se conoce como la serie armónica. Entonces, el primer término es un no, el segundo término es 1/2, el tercero 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, y así sucesivamente hasta el término enésimo, que es 1 sobre n, y continúa. Después escribamos una serie auxiliar formada por 1/2, 1/2, 1/4 más 1/4, 1/8 más 1/8 más 1/8 más 1/8, luego 1/16 más 1/16 más 1/16, lo que son 8 sumandos, más 1/32 más 1/32 más 1/32, que son 16 sumandos. Eso es importante. Entonces tenemos esta que se conoce como la serie armónica. Vean la forma que tiene el término enésimo, 1 sobre n. Después tenemos esta otra serie auxiliar formada por estos términos: 1/2, 1/2, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, total que sean 8 sumandos, 1/32 más 1/32 más 1/32, para que sean 16 sumandos. Muy bien, entonces la serie auxiliar se forma de modo siguiente: su primer término es igual a 1, el segundo es igual a 1/2, el tercer y cuarto son iguales a 1/4 para que su suma sea 1/2. Los términos a partir del quinto hasta el octavo son iguales a 1/8, son 4 para que su suma sea 1/2.
los términos desde el noveno hasta el 16avo son iguales a un 16avo, son en total 8 para que su suma sea un medio. Los términos del 17 hasta el 32 son iguales a un 32avo, son 16 para que su suma sea un medio. Entonces vamos a designar a S1n a la suma de los n primeros términos de la serie armónica y por S2n a la suma parcial enésima de los términos de la serie auxiliar. Entonces tenemos dos sumas parciales, la suma parcial de la serie armónica y la suma parcial de la serie auxiliar. A la primera le vamos a llamar suma parcial enésima 1 y a la segunda la suma parcial enésima 2. Eso es lo que nos están diciendo. Muy bien. Entonces, puesto que cada término de la serie armónica es mayor que el correspondiente término para la serie auxiliar o es igual a este, entonces va a cumplirse siempre que para n mayor que 2 se va a cumplir que la suma parcial enésima de la serie armónica va a ser más grande que la suma parcial enésima de la serie auxiliar. Eso es lo que se va a cumplir porque observamos que los términos de la suma de la serie armónica son más grandes que los términos de la serie auxiliar que planteamos nosotros. Muy bien, entonces se va a cumplir esto, que la suma parcial enésima de la serie armónica tiene que ser mayor que la suma parcial enésima de la serie auxiliar. Entonces, al calcular las sumas parciales de la serie auxiliar para los valores de n iguales a 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4, recuerden, una suma parcial está indicando cuántos términos vamos a ir sumando de nuestra serie. Aquí dice, la suma parcial 2 de la suma de la serie auxiliar estaría formada por la suma de los dos primeros términos. Entonces, 1 más 1 medio, aquí está representado. Después, la suma parcial cuarta significa que está sumando los 4 primeros términos de la serie auxiliar, no lo olviden. Entonces, estamos sumando 1 más 1 medio más 1 cuarto más 1 cuarto, o lo que sería lo mismo, 1 más 2 medios, porque este es un medio más otro medio, nos queda 1 más 2 medios. Luego, la suma parcial 8, los 8 primeros términos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sería 1 más 1 medio más 1 medio más 1 medio, o bien 1 más 3 medios. La suma parcial 16 será los 16 primeros términos, lo que sería 1 más 1 medio más 1 medio más 1 medio, o bien, más 1 medio, o bien 1 más 4 medios. Perfecto. Del mismo modo se calcularía la suma parcial de 2 a la 5 de la serie auxiliar, o bien es la suma parcial 32, o sea, los primeros 32 términos, que sería 1 más 5 veces 1 medio. Observen, la potencia de 2 aparece aquí. Después, la suma parcial de 2 a la 6, o bien la suma parcial 64, la suma de los 64 primeros términos, sería 1 más 6 por 1 medio. La suma de los 128 primeros términos sería 1 más 7 por 1 medio. Y en general, la suma de 2 a la k, pues sería 1 más k por 1 medio. Por consiguiente, las sumas parciales de la serie auxiliar para una k suficientemente grande pueden ser mayores que cualquier número positivo. Es decir, que el límite de la suma parcial enésima de la serie auxiliar cuando n tiende a infinito va a tender a infinito. Y como habíamos establecido que la suma parcial enésima de la serie armónica era mayor que la suma parcial enésima de la serie auxiliar, y como esta serie auxiliar diverge, entonces la serie armónica también diverge, porque la suma parcial de la serie armónica va a ser siempre más grande que la suma parcial enésima de la serie auxiliar, y por lo tanto diverge. Ya vieron que este ejemplo era nada más para mostrar que aunque el límite del término enésimo valga 0, no significa que la serie tiene que converger. Pero por otro lado, si el límite del término enésimo es distinto de 0, sí se concluye que la serie diverge. Muy bien. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos rápidamente. Déjenme dar grabación. Entonces, fíjense, tenemos dos series divergentes. La primera serie es esta, la suma desde que n igual a 1 hasta el infinito de 1. Entonces, el primer término es 1, el segundo 1, el tercero 1, el cuarto término 1, y así sucesivamente hasta el término enésimo, que pues sería 1 todavía. Seguiría siendo 1. Muy bien.
Y tenemos esta otra serie divergente también. ¿Por qué es divergente? Porque 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, pues va a ser un número cada vez más grande. Entonces, de menos 1, pues sería menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, más puntos suspensivos, menos 1, más puntos suspensivos. Muy bien. Y si entonces calculamos la suma desde que n igual a 1 hasta infinito de 1, más la suma desde que n igual a 1 hasta infinito de menos 1, nos quedaría 0. Porque este más este, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí lo ven? Entonces, aunque cada una de estas era una serie que diverge, al sumarlas obtenemos una serie que converge en 0. Entonces ya vimos que si nosotros sumamos dos series que son divergentes, podemos obtener una que sea convergente, pero también puede pasar lo opuesto. Si son divergentes y las sumamos, pueden seguir siendo divergentes. Este es el único caso donde pueden pasar las dos cosas. En dos series divergentes, si se suman o se restan, pueden convertirse en una que converja o pueden seguir manteniendo en una que diverja. Dependerá mucho de cómo sean nuestras series. Vean, este es el otro caso. Tenemos una serie divergente. La suma desde n que igual a 1 hasta infinito de 1 es 1 más 1 más 1 más puntos suspensivos 1. Y así sigue, que esta es una serie que diverge, no lo olviden. Después tenemos esta otra serie, la suma desde que n igual a 1 hasta infinito de n, entonces será 1 más 2 más 3 más 4 más puntos suspensivos n. Entonces esta también es una serie que diverge. Entonces si yo sumo la serie desde que n igual a 1 hasta infinito de 1, más la serie que va desde n igual a 1 hasta infinito de n, entonces obtengo esta serie desde n que igual a 1 hasta infinito de 1 más n, la cual también diverge. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón puedo afirmar que esta serie diverge? Pues porque nosotros ya vimos este teorema, que eso es lo siguiente que quería resumir. El teorema de la divergencia. Si calculo el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo, y en este caso es infinito, lo cual es diferente de 0, por lo tanto, la serie diverge. Entonces, observen, eso es lo que les escribí hace un momento en la hoja anterior. Aquí está. Que si yo sumo dos series que divergen o las resto, la serie puede converger o puede diverger. Aquí está el claro ejemplo. Aquí está. Tenemos aquí dos series que son divergentes. Al sumarlas nos queda una serie convergente, converge a 0. Aquí tenemos dos series divergentes. Al sumarlas siguen dando una serie que es divergente. Pero, si yo hubiese partido de dos series que convergen y la sumo, la serie resultante sigue convergiendo. Si sumo una serie que converge y una que diverge, la serie que diverge gana y la conclusión es siempre diverge. Muy bien. Entonces, demostrar utilizando la prueba de la divergencia que las siguientes series o las series siguientes son divergentes. Déjenme. La primera es esta. La suma desde que n igual a 1, inciso A, la suma desde que n igual a 1 hasta infinito de 5. Entonces, utilizando la prueba de la divergencia, pues calculamos el límite cuando n tiende a infinito de su término enésimo, que es 5. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de 5 sigue siendo 5. Como es distinto de 0, por lo tanto, la serie diverge. Muy bien, esa es la prueba de la divergencia. Si el límite del término enésimo es distinto de 0, la serie diverge. Muy bien, en el inciso B tenemos la suma desde que n igual a 1 hasta infinito de 1/3 por 3/2 a la 2n. Muy bien. Entonces, este que tenemos aquí es el término enésimo. Si no me creen, pues empiecen a desarrollarlo. ¿Quién sería el primer término? Pues para n igual a 1 sería 2 por 1 es 2.
3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4, pero por 3 es 12. Este es mi primer término. Más mi segundo término sería 3 a la cuarta es 81. 2 a la cuarta sería 16 por 3, 48. Y así sucesivamente hasta llegar al término enésimo, que sería 1/3 por 3 medios a la 2n y así sucesivamente. Entonces le saco el límite cuando n tiende a infinito a 1/3 de 3 medios a la 2n. ¿Y eso qué sería? Cuando n tiende a infinito, ¿qué le pasa a esta expresión? Es una función exponencial con base mayor que 1. Y entonces decíamos que en la función exponencial, a medida, si es mayor a 1, a medida que el exponente crece, entonces esta expresión se va haciendo cada vez más grande. Entonces, aquí diríamos que esta tenderá a infinito, por lo tanto, la serie diverge, porque el límite del término enésimo es distinto de 0. Muy bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Inciso C dice la suma desde que n igual a 1 hasta infinito de n más 1 sobre 3n menos 2. Entonces calculamos el límite del término enésimo cuando n tiende a infinito. El término enésimo es n más 1 entre 3n menos 2. Entonces es un cociente de expresiones algebraicas que tienen la misma potencia. Entonces el límite existe y toma como valor los coeficientes de ambas variables. Entonces me queda que el límite existe y vale 1/3. Pero este es distinto de 0. Por lo tanto, la serie diverge. Otra vez. Y esta es la prueba de la divergencia. Simplemente sacar el límite del término enésimo. Bueno, vamos a hacer el último. Dice, inciso D, la suma desde que n igual a 1 hasta infinito de n más 1 sobre 2n. Déjenme borrar esto. Sobre 2n más 1. Entonces, le vamos a calcular el límite al término enésimo cuando n tiende a infinito. O sea, n más 1 sobre 2n más 1, el cual es un medio que es distinto de 0. Por lo tanto, la serie diverge, porque el límite del término enésimo, cuando n tendió a infinito, fue distinto de 0. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a